Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Myth Wukong. Y en este vídeo os mostraré cómo derrotar fácilmente al último boss del juego, los restos del gran sabio, de una manera muy fácil. Como estáis viendo en pantalla, lo único que tenemos que hacer es estar alejados de él y utilizar ese ataque que estáis viendo. Os recomiendo que tengáis los 4 ataques del bastón activado. Os alejáis, cargáis el ataque como estáis viendo en pantalla, soltáis y ahí veis, a veces os va a esquivar, no pasa nada, volvemos a repetir, nos alejamos, volvemos a cargar, esperamos un poquitín que no haga ningún ataque, aunque si está haciendo algún ataque a veces le podemos cortar y le hacemos como una especie de parry o de contra y le hacemos bastante daño. Volvemos a cargar el ataque y fijaros desde lejos, como se hace grande el palo, pues ya le van dando algunos golpes y vamos bajándole poco a poco la vida. Sobre todo hay que tener mucha paciencia a la hora de enfrentarnos a este boss, porque yo al principio me pasaba seguramente como a vosotros, que me desesperaba, no sabía si atacarle, esperar. Pero fijaros, ahí está, cuando le entra ese ataque le quita, es brutal, le quita muchísima vida. Y es repetir una y otra vez la misma operación. Esto solo sirve para la primera fase del último enfrentamiento. Nos vamos para atrás otra vez, volvemos a cargar, volvemos a tirarle el ataque. Ahí le entran todos los golpes. Fijaros que le quitamos casi media vida con ese ataque. Yo estoy ahí sobre el nivel 100 más o menos. Os recomiendo que vengáis entre el nivel 95 y 100 o un poquito más de 100, lo más cercano al 100 posible. Si tenéis que ir a farmear, y yo creo que no vais a tener ningún problema. Fijaros que no nos ha dado ningún golpe, ha sido súper fácil la primera parte, y es algo que yo me estaba volviendo loco hasta que empecé a hacerlo y dije, ostras, no me da, y nada, en 2 o 3 tries me lo pasé. Ahora viene la parte más complicada, que es la segunda parte de la segunda fase del enfrentamiento, donde se vuelve un poquito más agresivo y lo que tenemos que hacer es, pues bueno, un poquito lo que estáis viendo en pantalla, esperar a que ataque él, esquivamos y cuando ataca, fijaros, se queda 2-3 segundos quieto y ahí es donde podemos aprovechar para ir dándole. Le vamos a ir bajando la vida muy de poco a poco. Os vuelvo a decir lo mismo, os recomiendo mucha paciencia a la hora de atacarle y sobre todo saber bien el timing de saber cuándo hay que esquivar y cuándo utilizar las habilidades. Como no hemos gastado nada de maná en la primera fase, pues vamos a llegar llenos de maná y vamos a poder utilizar todas nuestras habilidades, todos nuestros poderes en esta segunda fase. Sí que es verdad que ya nos va a servir el truco que utilizábamos en la primera, porque nos quita ciertos poderes. También os tengo que recomendar que cuando os curéis siempre esquivéis, porque utiliza una habilidad que lo que hace es quitarte la poción. Y, bueno, de alguna manera se cura él también. Así que siempre que os curéis, esquivar, curar y darle al de esquivar. Vale, veis que yo voy sacando poco a poco todas mis habilidades y voy gastando el maná poco a poco, pero las copias no las vamos a sacar todavía. Las copias las vamos a reservar. Fijaros ahí, le vamos dando, vamos bajando poquito a poco la vida. Ya vamos casi, le tenemos a la mitad. Bueno, esto suele hacerlo casi siempre, que parece que se está riendo un poquito de nosotros. Vale, no pasa nada. Ahí, tenemos que intentar siempre estar con un poquito de vida. No vaya a ser que un ataque de esto nos pille y nos fastidie el try. Si no lo pasáis a la primera, no os preocupéis, volverlo a hacer, tener paciencia, porque os va a salir. Fijaros, esquivamos. Ahí, no nos ha salido bien, pero hay que alejarse, esquivar y aprovechar esos segundos que está quietos. Fijaros que venga a repetir el mismo patrón. Lo que pasa es que él también cambia de ataques y a veces pues es difícil. Fijaros, ahí esquivamos y le damos. Son 2-3 segundos que se queda quieto. Ahí le paralizamos y seguimos dándole. Podéis utilizar también cargar lo que es el golpe fuerte, porque si le engancháis también le vais a bajar bastante. Siempre aprovechar cuando deje de atacar, cuando él ataque y vosotros esquiváis, los 2 o 3 segundos, si tenéis los puntos llenos, pues podéis utilizar para hacer el ataque fuerte. Fijaros en la transformación, yo he utilizado la de fuego y bueno, más o menos le bajamos algo de vida. También la podéis utilizar para si andáis un poco mal de vida vosotros, pues poder usarla y que no os quite tanta vida. Ahí sacamos las copias, que yo recomiendo hacerlo más o menos pues como lo estáis viendo, cuando le quede menos de media vida, para que os ayude un poco a bajar ese final, porque también os pondréis un poquito más nerviosos, pero yo os digo que tenéis que tener paciencia. Vemos que ahí le van atacando, ahí se tira el círculo, las copias no quieren entrar hasta que deciden entrar y digo, bueno, pues si entran ellas yo también voy a entrar, porque así me lo despistan y le puedo atacar yo también, pero escapa. Le intento paralizar para pegarle, pero escapa. Vale, entonces aquí me salgo con mucho cuidado del fuego para que no nos dé, esquivamos
y seguimos dándole, chicos. Fijaros que es una batalla larga, hay que tener mucha paciencia. Las claves están en tener paciencia y en, sobre todo, saber alejarnos del boss. ¿Veis eso que acabo de hacer ahora? Si no llego a esquivar, me quita la poción y se bebe un trago y se cura. Vale, y aquí a lo último, sobre todo tener paciencia. Ya solamente nos queda que el ataque, que nosotros esquivemos y que le quitemos la vida. Ya nos quedan muy poquitos golpes. Fijaros que todavía nos queda pues la mitad, por ejemplo, de la poción para poder curarnos, y tenemos la barra entera. Esperemos a que este ataque hay que intentar esquivarlo. Cuanto más lejos estéis mejor. Ahí, esquivamos y ahí le atacamos. Vale. Sobre todo guardar un poquito. Si os podéis poner una poción que a la vez que os cura os regenera un poquito el mana también, os viene bastante bien. Yo eso lo estoy utilizando. Fijaros aquí lo que le hemos quitado. Se ha comido el golpe. A veces lo esquiva, pero muchas veces le suele entrar ese golpe. Así que intentarlo, intentar cuando tengáis los 3 puntos llenos, intentar hacerlo. Aquí, este es el que hay que esquivar. Ahí se queda un poquito. Vemos que no, que salta. La segunda fase es un poco más agresivo. Ya os estáis dando cuenta que es bastante más agresivo, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de saber y elegir bien cuando tenemos que atacar. Aquí me escondo, dejo que llegue el palo, dejo que ataque. Esa me la como de lleno. Ya me queda menos vida. A lo último te pones ya poco nervioso porque ves que le tienes ahí. Y fijaros que este último tramo me cuesta un poquitín más porque no me la quería jugar. Estaba saliendo muy bien el try y no me la quería jugar, con lo que digo, bueno, me alejo, dejo que ataque. Me voy a echar todo lo que tenga, todas las potis que tenga, porque yo ya lo veía cerca. Fijaros, así me puedo curar. Me echo todo, bueno, todas las píldoras que tenía. Y utilizo las mareas rojas para que no me quite mi vida. Y yo ya sabía que con eso ya prácticamente lo tenía. Si no le mataba le iba a dejar muy cerquita. Pero fijaros que acabamos con él de una manera relativamente fácil. Pues ese es el truco que tenéis que utilizar, sobre todo la primera fase. Ya veis que es muy fácil utilizando este truco. Y la segunda, simplemente tener paciencia, alejaros, esperar que ataque y utilizar esos 2-3 segundos que se queda el jefe sin atacar, para que vosotros ir atacando y ir bajando la vida poco a poco. No le vais a bajar la vida salvo que vayáis muy chetados de golpe, así que tener mucha paciencia. Y ya os digo que seguramente que siguiendo estos pasos pues consigáis derrotarle fácilmente. Pues nada, chicos, os dejo con el final del juego. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, ya sabes, darle un fuerte like y sobre todo suscríbete para más contenido de Black Myth Wukong. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! You must have heard tales about him. Some say he helped Tung Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known.